Mi nombre es Ibrahim S. y soy un imán, un humilde siervo de Alá y un hombre de fe inquebrantable. Durante gran parte de mi vida, he sido una luz guía en mi comunidad, ofreciendo sabiduría, consuelo y apoyo a quienes buscan una conexión con lo divino. Cada conversación, cada oración y cada sermón estuvo dedicado a servir a Alá y ayudar a otros a encontrar fuerza en su guía. Cuando mi familia y yo tomamos la decisión de mudarnos a esta nueva tierra, la aceptamos con esperanza y propósito, creyendo que era una vocación, una oportunidad de llevar la luz del Islam a un rincón diferente del mundo. Lo vimos como un viaje escrito por Alá, una oportunidad de servirlo en costas desconocidas. Sin embargo, la vida pronto reveló desafíos que nunca había previsto, desafíos que pondrían a prueba la esencia misma de mi fe. Durante décadas, mi existencia estuvo entrelazada con la mezquita y las enseñanzas del Corán. Desde la primera luz del amanecer hasta la quietud de la noche, me dediqué a la oración, al estudio y a las necesidades espirituales de mi congregación. La gente acudía a mí cargada de luchas y dudas, buscando respuestas. Yo les recordaba la infinita misericordia de Alá, su justicia y la resiliencia que nace de una confianza inquebrantable en él. Creía que mi fe era firme, inquebrantable, una fortaleza construida sobre años de devoción. Pero he aprendido que la fe no se mide en comodidad, sino en pruebas. A los 67 años, me encontré frente a la prueba más profunda de mi vida. Comenzó de manera inofensiva, dolores agudos en el abdomen que yo ignoraba como indigestión. Los días se convirtieron en semanas y el malestar solo aumentó. Mi esposa, Amina, siempre atenta e insistente, me instó a que fuera al médico. Acepté de mala gana, esperando nada más que un diagnóstico de rutina. La realidad fue mucho más devastadora. Después de una serie de pruebas y consultas, el médico me dio la noticia con una expresión solemne: cáncer de estómago en etapa 4. Las palabras resonaron en mi mente, destrozando el mundo que había construido cuidadosamente en torno a la fe y el propósito. Sentí que era una sentencia de muerte, pero en lo más profundo de mi corazón reconocí que era lo que era, una prueba de Alá, una prueba destinada a refinar mi alma. Justo cuando el profeta Ibrahim se enfrentó a la inimaginable orden de sacrificar a su amado hijo, comprendí que mi prueba era un llamado a rendirme completamente a la voluntad de Alá. Los tratamientos comenzaron rápidamente. La quimioterapia, un ciclo incesante de náuseas, dolor y agotamiento profundo, agotó mi cuerpo de su fuerza. Cada sesión me dejaba más débil, pero me aferraba a la oración como mi salvavidas. Susurraba súplicas incluso mientras la medicación corría por mis venas, y en las horas tranquilas de la noche, cuando el dolor eclipsaba el sueño, recurría al Corán. Sus versos, ricos en recordatorios de la misericordia de Alá, se convirtieron en mi consuelo. Oh Alá, suplicaba, concédeme paz si ha llegado mi hora. Permíteme encontrarte con un corazón que se someta por completo a tu voluntad. Aún así, había momentos en que la desesperación amenazaba con consumirme. El dolor incesante, la fragilidad de mi cuerpo, eran pruebas que no se parecían a ninguna otra que había enfrentado antes. Inmóvil, mirando al techo, me enfrentaba a preguntas que ponían a prueba mi confianza en Alá. Sin embargo, en esos momentos, buscaba fuerza en las historias de los profetas, en su fe inquebrantable frente a pruebas inimaginables. Sus ejemplos me recordaban que la resistencia era un acto de adoración y la entrega era la forma más elevada de devoción. Este era mi viaje y decidí recorrerlo con dignidad, sin importar lo arduo que fuera el camino. Una noche, después de soportar una sesión de quimioterapia particularmente agotadora, regresé a casa sintiéndome completamente agotado. Al hundirme en mi silla, una fuerte opresión se apoderó de mi pecho. Al principio, lo descarté como fatiga, pero el dolor se intensificó, cada momento más insoportable que el anterior. Respiraba entrecortadamente y el pánico se apoderó de mí. Traté de llamar a mi esposa, Amina, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La oscuridad descendió rápidamente, envolviéndome por completo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Flotando por encima, me vi a mí mismo,
una figura frágil tirada en el suelo, sin vida. Mi esposa estaba arrodillada a mi lado, las lágrimas corrían por su rostro mientras se agarraba las manos en una oración desesperada. Los paramédicos trabajaban incansablemente, con movimientos urgentes, realizando compresiones en el pecho en una lucha por traerme de vuelta. Extrañamente, no sentía miedo. Una profunda calma me envolvió mientras observaba el caos que había debajo. ¿Cómo podía estar allí, viendo esto? ¿No debería haber terminado todo en el momento en que mi corazón se detuvo? Traté de hablar, para tranquilizar a Amina, pero mi voz no la alcanzó. Era un testigo silencioso, atrapado entre dos reinos. La habitación comenzó a transformarse, bañada por una luz suave y radiante. No era dura ni abrumadora, sino cálida, acogedora, un faro que parecía llamar a mi alma. Atraída por su abrazo, sentí una paz inexplicable, como si todo el dolor y la agitación de mi existencia terrenal se estuvieran alejando. La escena de mi lucha mortal se desvaneció en el fondo a medida que la luz se hacía más brillante, envolviéndome en su serenidad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, experimenté una quietud profunda y duradera, un atisbo de una realidad más allá de las pruebas de este mundo. Pero esto era solo el comienzo. Lo que me esperaba a continuación desafiaría todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y la verdad divina que había pasado toda mi existencia enseñando a otros. Mientras flotaba sobre mi cuerpo sin vida, la escena debajo de mí parecía completamente surrealista. Los paramédicos trabajaban con urgencia, sus voces llenas de autoridad y miedo, pero sus palabras parecían apagadas, como si estuvieran sumergidas bajo el agua. Los sollozos de mi esposa atravesaron el aire, un grito crudo de dolor que resonó en mi alma. Anhelaba acercarme a ella, asegurarle que todavía estaba aquí, que todavía estaba con ella, observando todo lo que se desarrollaba. Pero no importaba cuánto lo deseara, ningún sonido escapó de mis labios. Estaba atrapado en un espacio entre mundos, separado pero dolorosamente consciente. Era una sensación inquietante, estar presente y sin embargo, no estar presente. Ya no había un peso en mi cuerpo, no más dolores ni cansancio. Me había liberado de todo dolor terrenal, y sin embargo, en esa libertad, me sentía más vivo que nunca. Podía ver todo con perfecta claridad, cada movimiento, cada detalle. Podía sentir la energía de la habitación, la tensión en el aire e incluso las emociones de quienes me rodeaban. A pesar del pánico frenético que reinaba abajo, había una profunda sensación de paz en mi interior. No tenía miedo. No había confusión. Solo una aceptación tranquila, casi serena, de mi realidad. ¿Era esto la muerte? No se parecía en nada a lo que había imaginado. Mientras seguía flotando sobre mi cuerpo, algo distante, algo que estaba más allá de la habitación, atrajo mi atención. Una luz. No el brillo intenso de los equipos médicos ni la iluminación estéril de la habitación. Esto era diferente, suave, pulsante y cálida. Me llamaba. Sin dudarlo, sentí una necesidad abrumadora de moverme hacia ella. No tenía miedo a lo desconocido, solo la tranquila certeza de que ese era el lugar donde debía estar. Mientras me movía hacia la luz, la escena de abajo comenzó a desdibujarse y desvanecerse, reemplazada por un abrazo de calidez que me envolvió como una presencia reconfortante. Un sonido suave comenzó a resonar, débil al principio, pero cada vez más claro. Era la voz de mi madre, la voz que una vez me cantaba canciones de cuna cuando era niño. Una melodía que no había escuchado en décadas, pero que despertó algo profundo en mí, un anhelo que ni siquiera sabía que albergaba. Y luego, la voz de mi padre. Su familiar y constante recitación de la oración antes del Adán vespertino, tal como lo había hecho todas las noches cuando yo era un niño pequeño. Estas voces no eran solo ecos del pasado, estaban vivas, vibrantes, como si estuvieran sucediendo en el momento presente. La luz parecía acunar estos recuerdos, reteniéndolos en su resplandor, permitiéndoles existir una vez más de una manera que estaba más allá del tiempo. La luz se desplegó ante mí, revelando fragmentos de mi vida,
instantáneas de momentos que había olvidado hace mucho. Vi la casa de mi infancia, la mezquita donde había dirigido la oración por primera vez, los rostros de las personas a las que había aconsejado a lo largo de los años. Cada experiencia, cada conexión, expuesta al resplandor de esta presencia divina. Fue como si toda mi existencia, mis alegrías, mis penas, estuviera siendo iluminada y comprendida. No sentí miedo, solo una profunda sensación de paz y alegría. Eso era todo. Esa era la presencia de Alá. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de dolor, sino de una pureza de alegría que nunca había conocido. Nunca había sentido tanta plenitud, tanta armonía en mi alma. Pero entonces, algo cambió. El calor que había sentido comenzó a disiparse, reemplazado por una frialdad que se deslizaba desde los bordes de mi conciencia. La luz, una vez estable y acogedora, comenzó a parpadear. Se atenuó, luego volvió a parpadear, como si estuviera siendo oscurecida por un velo que no podía ver. Las voces reconfortantes de mis padres se desvanecieron en la distancia, reemplazadas por susurros inquietantes. Murmullos bajos e indistintos llenaron el aire, provenientes de todas las direcciones. Traté de concentrarme, de aferrarme a la paz que había sentido hace unos momentos, pero se estaba desvaneciendo. La serenidad, la alegría, la luz, todo parecía desvanecerse. El mismo entorno a mi alrededor comenzó a cambiar. El calor que había sentido una vez se había ido, reemplazado por un frío inquietante que parecía filtrarse en mi ser. El resplandor radiante de la luz disminuyó y la habitación a mi alrededor se oscureció. La neblina gris se espesó y con ella, la horrible transformación del entorno se hizo más clara. El suelo debajo de mí, una vez suave y reconfortante, se había vuelto frío e implacable. A mi alrededor, árboles retorcidos y ennegrecidos se erguían como figuras esqueléticas, sus ramas nudosas y sin vida. El aire, denso con el olor a descomposición, se sentía sofocante. Cada respiración que tomaba estaba contaminada, como si la esencia misma de la vida hubiera sido drenada del espacio que me rodeaba. Cenizas y humo flotaban en el aire, trayendo consigo una sensación de desolación que amenazaba con consumir toda esperanza. Esta ya no era la presencia divina y pacífica que había sentido antes. La transformación era completa. Ya no estaba bañada por la luz, sino rodeada por una oscuridad helada, un lugar que desafiaba todo entendimiento. Y en esa oscuridad, comencé a darme cuenta del verdadero peso del viaje que había comenzado. Entonces se oyeron los sonidos, suaves al principio, como gemidos distantes, pero cada vez más fuertes y penetrantes. Los gritos de angustia llenaron el aire, hombres, mujeres e incluso niños gemían desesperados. Los sonidos no solo eran audibles, se filtraron en mi ser, llenándome de un dolor tan profundo que se sentía insoportable. Quería ignorarlo todo, mirar hacia otro lado, pero no podía. En medio de la cacofonía, sonó una voz, un grito, crudo y desesperado. Se me heló la sangre al reconocerlo. Era la voz de mi madre. Ahora no estaba cantando una canción de cuna. Estaba gritando, suplicando misericordia. No, susurré, aunque ningún sonido escapó de mis labios. Esto no puede ser. La oscuridad a mi alrededor se espesó, convirtiéndose en algo más que la ausencia de luz. Estaba viva, opresiva y sofocante. Me oprimía, envolviéndose alrededor de mi pecho hasta que sentí que no podía respirar. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, una voz rompió el vacío, una voz profunda y resonante, a diferencia de los susurros. Era clara, autoritaria y vibraba a través de lo más profundo de mi ser. Omar, dijo, todo será revelado ahora. Las palabras me provocaron escalofríos en la columna vertebral. La voz no estaba enojada, pero tenía un peso innegable, un poder que me hizo sentir pequeña e insignificante. No entendía lo que significaba, pero sabía con certeza que lo que viniera después lo cambiaría todo. Este ya no era un lugar de paz.
Era un lugar de ajuste de cuentas, y yo estaba en su centro. La oscuridad se hizo más profunda, consumiendo todo lo que estaba a la vista. No había suelo, ni cielo, solo un vacío interminable y sofocante que me presionaba por todos lados. Los gritos de sufrimiento ahora eran ensordecedores, resonaban en todas direcciones. No eran solo sonidos, llevaban un peso, una angustia insoportable que se filtraba en mi alma. Empezaron a surgir formas en la oscuridad, formas retorcidas y grotescas. Sus rostros estaban contorsionados en una agonía eterna, sus manos arañaban el aire vacío como si pidieran ayuda. Sus gritos me atravesaron el corazón y sentí su dolor como si fuera el mío. Hombres, mujeres, niños, todos atrapados en este lugar de tormento, su sufrimiento infinito y absoluto. Quería ayudarlos, tenderles la mano, pero una fuerza invisible me mantuvo clavada en el lugar. Entonces, en medio del caos, lo vi, un trono. Se alzaba sobre la desolación, su superficie estaba tallada con intrincados y antiguos patrones que parecían vivos, retorciéndose en las sombras parpadeantes. Era magnífico y aterrador a la vez, irradiaba un aura de inmenso poder. Sin embargo, verlo me llenaba de pavor. Este trono no pertenecía a un lugar de paz, era un monumento a la desesperación. Sentada en el trono había una figura atada con pesadas cadenas. Los grilletes alrededor de sus muñecas y tobillos eran increíblemente gruesos, su peso tiraba de la figura hacia abajo. Tenían la cabeza gacha, ocultando su rostro, y su postura era de absoluta derrota. No podía apartar la mirada, aunque el miedo se apoderaba de mi corazón. ¿Quién era? ¿Por qué estaban allí? Lentamente, la figura levantó la cabeza y me quedé sin aliento. El rostro era inconfundible, era el rostro del profeta Yusuf. El hombre cuya historia de pruebas y perdón había inspirado a generaciones, de cuya vida había hablado innumerables veces en mis sermones, estaba ahora ante mí, encadenado y afligido. Sus ojos, una vez llenos de sabiduría y compasión, ahora rebosaban de dolor y arrepentimiento. No, susurré, aunque mi voz apenas se oía en ese lugar. Esto no puede ser. No es posible. La mirada del profeta Yusuf se encontró con la mía, y en ese momento, una abrumadora ola de dolor me invadió. No era solo su dolor, era el mío, magnificado y reflejado en mí. Sus labios se movían como si estuviera tratando de hablar, pero no salía ningún sonido. Quería gritar, exigir respuestas, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba congelada, atrapada en esta pesadilla, sin escapatoria. Entonces llegó la pregunta, insistente, inflexible, ¿quién es Dios? Temblé, el peso de la pregunta presionaba mi alma. La voz parecía desnudarme, despegando cada capa de creencia a la que me había aferrado. Te conozco, grité, aunque mi voz vacilaba por la incertidumbre. Te he rezado, te he adorado, te he dedicado mi vida, ¿no es eso suficiente? Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, se sintieron huecas, como ecos que rebotan en un abismo sin fin. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de expectativa. La voz habló de nuevo, cada palabra atravesando la oscuridad como una espada. Hablas de conocerme, Omar, pero es así, o simplemente has sabido lo que otros te han dicho sobre mí, me has buscado con todo tu corazón o te has conformado con la imagen que otros han pintado de ti. Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando la pregunta se hundió en mí, exponiendo verdades que había evitado por mucho tiempo. Los recuerdos pasaron ante mí, momentos en que la duda había susurrado en mi mente, preguntas que había enterrado bajo capas de piedad y tradición. ¿Alguna vez me había atrevido a buscar verdaderamente a Dios por mí mismo? ¿O había confiado en las palabras de otros, asumiendo que sus verdades eran las mías? Me volví hacia el profeta Yusuf, la desesperación inundó mi corazón. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos, pero permaneció en silencio. Sus cadenas vibraron cuando se movió ligeramente, su peso un recordatorio de su encarcelamiento. ¿Por qué no hablas?, supliqué, con la voz quebrada.
¿Por qué no me dices qué significa esto? ¿Por qué estás aquí, atado y sufriendo? ¿Es esto un castigo, una prueba? Aún así, no recibí respuesta. Solo silencio. Caí de rodillas, la oscuridad opresiva se cerró a mi alrededor. Las visiones de antes se reprodujeron en mi mente, mis sermones, mis oraciones, mis actos de devoción. Ahora se sentían distantes, como una vida que pertenecía a otra persona. Cada acto de fe ahora estaba teñido por la sombra de la duda, momentos en los que me había cuestionado pero nunca me había atrevido a admitirlo. La voz regresó, más suave esta vez, pero no menos penetrante. La verdad está ante ti, Omar, tendrás el coraje de enfrentarla. Cerré los ojos, el peso del momento era insoportable. Quería gritar, correr, escapar de este lugar y sus incesantes preguntas. Pero no había ningún lugar a donde ir. Ningún lugar donde esconderme. La pregunta volvió a surgir, más fuerte, más insistente: ¿quién es Dios? ¿Qué sabes realmente de mí? Las palabras resonaban sin cesar, reverberando en mi ser. Mi mente corría mientras trataba de responder, pero cada intento se sentía inadecuado, incompleto. Pensé en las enseñanzas que había seguido, las doctrinas que había predicado, las oraciones que había recitado. Todos eran fragmentos, piezas de un rompecabezas que de repente se sentía incompleto. No sé, susurré, la admisión desgarrándome. Pensé que lo sabía. Pero no lo sé. No lo sé. La oscuridad pareció moverse, apretándose más, como si reconociera mi confesión. Y, sin embargo, en ese aplastante momento de desesperación, había algo más, un destello de luz, tenue y distante, pero inconfundible. Era pequeño, apenas más que un pinchazo, pero atravesó el vacío como un faro. Mis ojos se fijaron en él, y por primera vez, sentí algo más que miedo. Esperanza. La voz habló de nuevo, su tono ahora más suave, casi tierno. Para conocerme verdaderamente, debes buscarme con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. No a través de las palabras de otros, sino a través de la verdad que te revelaré. Tienes el coraje de buscar la verdad, Omar, incluso si desafía todo lo que alguna vez has conocido. La luz se volvió ligeramente más brillante, su calor atravesó la fría oscuridad. Extendí la mano hacia ella, mi mano temblorosa apenas se movió, pero fue suficiente. Lo haré, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Te buscaré. ¿Te encontraré? En el momento en que las palabras salieron de mis labios, la oscuridad opresiva pareció aflojar su control. Los gritos de tormento se fueron desvaneciendo en la distancia y las cadenas que ataban al profeta Yusuf comenzaron a disolverse. Su mirada triste se suavizó y, aunque seguía sin hablar, había un destello de algo nuevo en sus ojos, esperanza, tal vez, o alivio. La luz se hizo más brillante y me envolvió en su calidez. No borró las preguntas ni las dudas, pero me ofreció algo más, un camino hacia adelante, una oportunidad de buscar y descubrir la verdad por mí mismo. Mientras la luz consumía el vacío, sentí que el peso de mi pecho se aliviaba y lo reemplazaba una paz extraña y frágil. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mi vida, me sentí listo para enfrentarlo. Me desperté con una sensación inquebrantable de inquietud. No podía descartar las visiones como meras alucinaciones o el producto de la falta de oxígeno. No, eran demasiado reales, demasiado profundas y exigían una respuesta. Mientras yacía allí, mirando el techo blanco estéril de la habitación del hospital, mis pensamientos se descontrolaron. La voz, las visiones, el interrogatorio incesante, ¿qué significaba todo eso? ¿Me estaban mostrando algo que me había perdido toda la vida? ¿Era una prueba, una advertencia o quizás, una invitación? La enfermera regresó, ajustando los monitores y comprobando los signos vitales, su rostro era una mezcla de profesionalidad y amabilidad. Tienes suerte de estar viva, dijo suavemente, como si fuera consciente del peso que llevaba. Mucha gente no se recupera de lo que has pasado.
Asentí débilmente, aunque sus palabras apenas se registraron. Mi supervivencia parecía insignificante en comparación con las preguntas que desgarraban mi alma. ¿Para qué había sobrevivido? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? En los siguientes días, mientras mi cuerpo comenzaba a recuperarse, me encontré aislándome del mundo exterior. Las visitas iban y venían, amigos, familiares, colegas, pero sus voces se sentían distantes, sus preocupaciones triviales. ¿Cómo podía explicar lo que había experimentado? ¿Cómo podía compartir las dudas que ahora me dominaban, dudas que amenazaban con desentrañar todo sobre lo que había construido mi vida? Cada noche, mientras yacía en la penumbra de la habitación del hospital, revisitaba las visiones. Los ídolos, los nombres antiguos, las preguntas que se arremolinaban sobre Dios y la fe, todo se desarrollaba como una película en mi mente, vívido e implacable. No podía quitarme la sensación de que me habían mostrado algo crucial, algo que había pasado por alto en mis años de devoción. El Corán estaba sobre la mesilla de noche, un regalo de un amigo bien intencionado. Por primera vez en años, dudé en abrirlo. Las palabras que una vez había recitado con confianza ahora me parecían ajenas, su significado elusivo. ¿Y si las había entendido mal? ¿Y si la verdad era más profunda, más compleja de lo que me había permitido ver? Una noche, sin poder dormir, busqué el Corán. Mis manos temblaban al abrir sus páginas, la familiar escritura me devolvió la mirada. Pero en lugar de buscar consuelo, me encontré buscando respuestas, desesperada y urgentemente. ¿Quién es Dios? La pregunta resonó en mi mente mientras leía, impulsándome a buscar claridad en las palabras que había dado por sentado durante mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas y mi cuerpo se fortaleció, pero mi alma permaneció inquieta. Sabía que no podía volver a la vida que había vivido antes, a los sermones y enseñanzas que ahora se sentían vacíos. La verdad estaba allí afuera, en algún lugar, esperando ser encontrada. Y estaba decidida a buscarla, sin importar a dónde me llevara. Por primera vez en mi vida, oré no por ritual u obligación, sino por desesperación. Dios, susurré en el silencio de la noche, muéstrame quién eres. Muéstrame la verdad, sea cual sea. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero no estaba vacío. Estaba lleno del peso de algo más grande, algo que aún no podía comprender. Y en ese silencio, sentí los más leves indicios de esperanza, una esperanza de que las respuestas que buscaba algún día se revelarían. Más ensayadas u obligatorias, eran palabras crudas, sinceras y llenas de gratitud. Gracias, Señor, susurraba, por salvarme, en cuerpo y alma. La transformación dentro de mí era tan innegable como la sanación de mi cuerpo. Empecé a ver el mundo con nuevos ojos, cada momento un regalo, cada encuentro una oportunidad de reflejar la gracia que había recibido. Sin embargo, el camino que tenía por delante no estaba exento de desafíos. Mi decisión de seguir a Cristo fue recibida con confusión y enojo por parte de mi familia. La voz de mi padre temblaba de incredulidad cuando dijo: ¿Cómo pudiste abandonar todo lo que te hemos enseñado, todo lo que defendemos? Mi madre lloró en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Amigos que había conocido durante años se distanciaron, algunos directamente acusándome de traición. Me dolió profundamente, pero encontré fuerza en aquel que me había llamado. El padre James se convirtió en un guía constante durante estos tiempos turbulentos, recordándome las palabras de Jesús: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan falsamente todo tipo de mal contra vosotros. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa en los cielos es grande. Me aferré a esas promesas, sabiendo que el costo de mi nueva fe valía la pena. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, esta vez sobre un fundamento inquebrantable. Al principio, compartí mi testimonio con cautela, pero a medida que veía vidas que eran tocadas por la verdad, mi valor creció. Un día, me paré frente a una pequeña congregación en una iglesia modesta y les conté mi travesía, la oscuridad, las visiones, la voz que había destrozado mis certezas.
Estaba perdida en mi propio entendimiento, les dije, pero Dios, en su misericordia, me guió hacia la luz. Me mostró que la verdad no es un concepto sino una persona, y su nombre es Jesús. El público estaba sentado absorto, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Un joven se me acercó después, con voz temblorosa mientras decía, yo también he estado buscando respuestas. Su historia me ha dado esperanza. Fueron momentos como esos los que me recordaron por qué se me había dado una segunda oportunidad en la vida, no solo para vivir por mí misma, sino para señalar a otros la verdad que había encontrado. Los sueños del profeta ya no me atormentaban, se convirtieron en una fuente de aliento. En ellos, él seguía hablando, no con tristeza, sino con alegría. Ahora estás andando en la verdad, me dijo una noche, con su voz llena de calidez. Continúa buscando, amando y proclamando. Han pasado años desde ese viaje transformador. Las cicatrices de mi pasado permanecen, pero ya no son una fuente de vergüenza, son un testimonio de la gracia que me redimió. Mi relación con mi familia todavía es tensa, pero oro por ellos todos los días, confiando en que el mismo Dios que me buscó llegará a sus corazones en su tiempo perfecto. Cada mañana, cuando abro mi Biblia y caigo de rodillas, recuerdo la pregunta que dio origen a todo, ¿quién es Dios? Ahora sé la respuesta, no solo intelectualmente, sino con cada fibra de mi ser. Él es mi creador, mi redentor y mi compañero constante. Y mientras tenga aliento, declararé su nombre al mundo. Mis oraciones ya no son gritos de desesperación, están llenas de gratitud. El camino que he recorrido no ha estado exento de costos, mi familia, especialmente mi hija, ha luchado por aceptar mi transformación. Ella estaba enojada y se sintió traicionada, acusándome de abandonar mi fe y alejarme de mi papel como imán. Fue profundamente doloroso, pero sabía en mi corazón que el camino que había elegido era el de la verdad. Rezo todos los días para que ella comprenda y sane nuestra relación. Con el tiempo, algunas relaciones han comenzado a mejorar, aunque otras siguen siendo tensas. Aún así, ya no tengo miedo de estar sola, porque he encontrado algo mucho mejor. Hoy comparto mi historia no para convencer a nadie, sino para dar testimonio de la transformación que es posible cuando buscamos la verdad con el corazón abierto. Mi vida ahora es un testimonio de la gracia, el perdón y el poder de la fe. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí sé esto, la paz que siento, la alegría que llena mis días, no se parece a nada que haya conocido antes. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, gracias por escuchar. Te invito a que le des me gusta, compartas y te suscribas a este canal para ver más historias increíbles de transformación y fe. Mira nuestros otros vídeos para ver más viajes inspiradores y recuerda, buscar la verdad siempre vale la pena.